Aquí comienza CADES Radio. Donde la verdad es revelada. La vida, el gran enigma que todo humano, tarde o temprano, termina por preguntarse. ¿Qué es la vida? ¿Y qué sentido tiene esta? Es lógico que todo el mundo, desde siempre, ha tenido la incertidumbre de conocer la verdad de nuestra existencia. Puede que desconozcamos los acontecimientos ocurridos en el pasado. Lo que no podemos dudar en ningún momento es la realidad que estamos viviendo en la actualidad. No hay más ciego que aquel que no quiere ver. La sociedad de hoy en día está siendo arrastrada a la promoción y a dar crecimiento al egoísmo a nivel general. La deshumanización que estamos viviendo es tan evidente que nos rodea incluso en nuestra propia familia. Mientras doctrinas como la Nueva Era o el budismo hablan de evolución, vemos todo lo contrario a nivel global en este mundo. Sin miedo a equivocarnos, la sensación que tiene toda persona que haya analizado mínimamente esta sociedad es que hemos sobrepasado el punto sin retorno. Este mundo ha llegado a un estado de maldad en todos los sentidos, tanto a nivel de ecología, manipulación climática, educación adulterada, injusticia, vicio, mala alimentación y salud, economía desordenada y, sobre todo, falta de amor. Es un hecho que estamos viviendo una situación totalmente irreversible. El más ignorante puede creer que todo lo que está ocurriendo es fruto de la casualidad, pero nada más lejos de la realidad. Todo lo que está aconteciendo no es más que el fruto de un plan perfectamente tramado, mires como lo mires. En cualquiera de los diferentes aspectos de esta sociedad, vemos cómo estos están inducidos y dirigidos por una élite mundial, la cual, a su vez, está dirigida por el personaje a quien rinden culto a cambio de poder. Nos estamos refiriendo a Satanás, que el Señor lo reprenda. Puede que haya algún oyente que no crea en la existencia de Dios, pero es literalmente imposible ocultar la evidencia de que hay un mal creciente en todo el mundo y, irónicamente, es gracias a ese mal que podemos confirmar que, así como existe este, también existe el bien que lucha contra ese mal. No está de moda promocionar la misericordia, el amor al prójimo y la solidaridad, sino que se promueve todo tipo de perversidad, dictando leyes que las defienden, prácticas antinaturales y el uso indebido de nuestro cuerpo como si nosotros mismos fuésemos dueños de nuestro destino y no existiese más juicio que el humano, como si el origen de las propias leyes fuese humano. Nos seducen con las tecnologías para hacernos creer que somos dioses, que no nos hace falta nada de nadie, y mucho menos pensar ni siquiera en quién creó tan complejísima tecnología como es un simple cuerpo humano, millones de veces más complejo que cualquier teléfono móvil de última generación, y que a día de hoy nos plantea más enigmas que conocimiento,
sin hablar ya de la parte emocional y espiritual de este. Pero como yo suelo decir, hay dos cosas infinitas en todo el universo: Dios y la estupidez humana, los cuales realmente no tienen fin. Mirando la Biblia con ojos críticos, no con ojos religiosos, vemos como esta es un tremendo manual sobre la conducta humana, tanto para describir el bien de esta como el mal. En ella no solo se nos explica nuestro origen, sino que, de forma milimétrica, ya se nos anunciaba la situación que estamos viviendo actualmente miles de años antes del día de hoy. E incluso se habla de acontecimientos que ya están previstos que ocurran, algunos anunciados incluso por medios de comunicación, como es la inminente desaparición del dinero físico en la próxima década y la consecuencia que esto traerá al mundo. Leemos en Apocalipsis capítulo 13, versículos del 16 al 18. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Es gracias a la Biblia, la palabra de Dios, donde se nos revela el sentido que tiene nuestra vida conforme al plan de salvación, diseñado por nuestro Creador. En ese plan se nos dice cómo participar de él de forma libre, y por el contrario, se nos cuenta también cómo condenarnos. Para ello se creó esta vida, como medio libre de selección para poder ser probados y comprobar qué personas son movidas por el bien o por el mal, más allá de las apariencias. Pero, como se nos dice en la palabra, ser buena persona no nos sirve como medio de salvación en sí. Es mediante la declaración de todos nuestros males y arrepentirnos de estos, aceptando y comprendiendo el sacrificio que hizo Jesús por cada uno de nosotros, el único camino elegido por Dios para que podamos ser salvos. Lo que está ocurriendo en esta sociedad no es religión. Satanás y todo el mal que opera en este mundo no es religión, sino la realidad. Así como también es realidad que todo poder satánico es anulado gracias al uso de la fe y el nombre de Jesús, lo cual puede ser comprobado por cada uno de nosotros, al igual que yo hice en su momento y sigo haciendo para alejar de mí toda influencia satánica. La única forma de luchar contra espíritus inmundos es haciéndoles frente con otro espíritu superior, y es lo que hacemos por invocación usando el nombre de Jesús. Hablamos del poder de Dios, del Espíritu Santo. Pero retomemos el hilo de este programa. Quizá no lo sepas, pero tu vida está descrita en la Biblia, y en ella se describen los diferentes pasos a los cuales nos enfrentamos desde el principio de nuestra existencia hasta nuestro fin. En el libro de Éxodo se nos describe la evolución de la vida de todo creyente y el destino de todos aquellos que deciden no creer y aquellos que se han apartado del camino de salvación, aún habiendo conocido la verdad. A continuación, hablaremos de esos pasos que no son más, como decimos, que la descripción de nuestra propia vida. Situémonos en la sociedad de esa época, el antiguo Egipto de los faraones, un reino lleno de idolatría, de la práctica de la brujería, y en el caso de los judíos, una vida dedicada al trabajo y condenada a la esclavitud.
Todo comienza con nuestro nacimiento. Llegamos a este mundo en un estado de inocencia, pero todos llevamos una carga genética, la cual no podemos evitar. Es un hecho que heredamos tanto lo bueno como lo malo de nuestros antepasados. Así encontramos el momento en el que un niño judío llamado Moisés vino a este mundo. Por el conocimiento que los brujos de la época tenían gracias a la invocación de demonios, sabían que debía nacer alguien del pueblo hebreo que perturbaría al reino de Egipto. Y fue por esta información por la cual se tomó la decisión de matar a todo niño nacido de familia judía. Pero la mano de Dios y su voluntad está por encima de cualquier ser creado, bien sea humano o espiritual. Y ese niño sobrevivió y fue adoptado en el propio seno de la familia real de Faraón. El reino de Egipto de aquella época, y aún siendo un esclavo judío, estaba lleno de tentaciones y deleites propios de aquella sociedad, provocando que muchos esclavos tomasen sus costumbres y viviesen solo para el trabajo y para comer, haciendo de ello su única razón de vida. Hoy en día esto no ha cambiado y la sociedad actual nos ofrece absolutamente lo mismo, con el añadido extra de todas esas atracciones que nos hacen perder tanto nuestro tiempo como la propia vida, al igual que hacen los hámsters, esos ratones domésticos que dan vueltas y vueltas en una rueda creyendo que están avanzando, cuando en realidad siguen metidos en su jaula y siempre en el mismo lugar. Fue ante tal adversidad cuando el pueblo hebreo se acordó de Dios y clamó por su ayuda. Al igual que hacemos nosotros en la vida, que no nos acordamos de Dios hasta que vivimos en un momento de desesperación tal que no sabemos a quién acudir. Y digo esto para vergüenza nuestra, porque es el egoísmo humano nuestra principal razón de perdición. Moisés creció con los deleites del mundo, de la sociedad moderna de esa época, entre las grandes riquezas de Faraón y deleites que ni tú ni yo podemos imaginar. Son esas mismas distracciones y engaños los que hemos tenido tú y yo en este mundo, solo que adaptados a nuestra época, antes de que conociésemos la verdad. En el transcurso de su vida, y por elección de Dios, Moisés fue llamado a conocer esa verdad, la única verdad. Es cuando el Creador, gracias a la manifestación de su gran poder, se dio a conocer a Moisés, el cual es descrito como una persona sin dones especiales, tal como él mismo menciona. Lo que realmente le hacía especial era que Dios le había elegido con un gran propósito: conducir al pueblo hebreo hasta una tierra prometida por Dios mismo, en la cual no existiría esclavitud, tierra donde fluía leche y miel. Y es así como Moisés se le dieron instrucciones para convencer a Faraón para que éste liberase al pueblo hebreo, a pesar de ser esclavos y sirvientes de los egipcios. El mundo físico fue confrontado con el poder espiritual. Faraón también confrontó al mismísimo Dios mediante la brujería, pero en la Biblia se nos relata cómo su poder estaba limitado y muy por debajo de la grandeza del Creador. Así ocurre también en nuestras vidas. Como en muchos casos, hay personas que se hacen creyentes gracias a la manifestación del poder de Dios, mediante milagros y sanidades, en el nombre de Jesús. Lo mismo ocurre con el mundo de Satanás,
el cual trata de imitar y suplantar ese poder de Dios mediante el uso de la mentira, haciendo creer a muchos que los ídolos obran milagros y que estos vienen de Dios mismo. Una vez doblegado el poder de Faraón por la obra del Creador, el pueblo hebreo fue liberado y comenzó su éxodo hacia la tierra prometida, la cual simboliza el destino final de todo creyente, el anhelado reino de Dios. Faraón, a su vez, simboliza al príncipe de este mundo, Satanás, que el Señor lo reprenda, el cual trata por todos los medios de apartarnos de Dios y de atarnos a esclavitud para someternos a su voluntad. Y Faraón fue detrás del pueblo hebreo en su intento de volver a atarlo a su dominio. Es cuando aconteció el suceso sobrenatural que simboliza la separación definitiva de nuestra antigua vida de pecado y la nueva vida guiada bajo la voluntad de Dios. Con el poder de Dios, el Mar Rojo se abrió para dar paso al pueblo hebreo a través de las aguas, a la vez que una columna de fuego impedía acercarse al ejército egipcio hasta ellos. Una vez atravesado el mar, las aguas volvieron a su estado normal, sepultando y ahogando a todo el ejército de Faraón. Esa separación infranqueable entre la vida pasada, llena de engaños y pecado, y la nueva vida conforme a la voluntad de Dios, está simbolizada con el bautismo por inmersión de agua, y este marca el comienzo de la comunión voluntaria entre nosotros y Dios. El pueblo hebreo se encontró de pronto con el desierto por delante, y lo que debía haber sido un viaje de aproximadamente 10 días, por la rebeldía del pueblo, se convirtió en casi 40 años vagando por el desierto. Se dictaron unas leyes por parte de Dios, y por desobediencia de estas, absolutamente ninguna persona de las que participaron en la rebeldía llegaron vivos a la tierra prometida. El desierto no es ni más ni menos que nuestra vida actual, la vida en la que nos encontramos todo creyente. En el transcurso del Éxodo, una nube por parte de Dios protegía al pueblo del calor diurno y una columna de fuego iluminaba el campamento, aportando luz y calor a la fría noche. Todo aquel que se apartaba de la nube moría abrasado por el calor del desierto. Esa nube representa el manto de justicia, la protección que Dios nos da cuando seguimos sus pasos y sus mandamientos y no nos salimos de ellos. El calor del desierto es el fuego del enemigo, es el león rugiente que acecha para devorarnos a la mínima ocasión en la que nos apartamos de la voluntad de Dios mediante la participación del pecado por parte nuestra. Como todo ser humano, el pueblo judío necesitaba alimentarse y proveerse de agua. Es así como Dios dio provisión de comida de forma sobrenatural, gracias al maná, el alimento caído del cielo, el cual podía ser tomado y cocinado diariamente, pero no podía ser guardado más de un día, pues al día siguiente aparecía descompuesto y con mal olor. La única excepción era cada sexto día de la semana, en el cual se podía tomar doble porción para así descansar el séptimo día y dedicárselo a la honra de Dios. El maná simboliza el alimento espiritual que día a día nos da Dios. Este no es otro que su propia palabra, la cual debe servirnos como alimento diario, porque como está escrito, no solo de pan vive el hombre,
sino de toda palabra que viene de Dios. Al igual que en el desierto, en nuestra vida hay creyentes que son tentados. Lo mismo ocurrió en el Éxodo. Muchos de los que creyeron de principio miraron hacia atrás, anhelando su antigua vida de esclavitud, llena también de deleites carnales. Otros, a pesar de la manifestación del poder de Dios, dudaron y tomaron una actitud de rebeldía. Ninguno de todos estos, como decíamos, sobrevivió y terminaron sucumbiendo al desierto. El destino marcado por Dios era la ciudad llamada Cades Barnea, el único paso montañoso por el cual se entraba a la tierra prometida era mediante esta ciudad. La palabra Cades significa en hebreo santidad, y la mejor forma de definir este término es con la palabra purificación, la limpieza de todo mal en nosotros. También debemos hablar de la simbología que tiene una roca de la cual salían aguas vivas de forma sobrenatural. Según las tradiciones hebraicas, esta gran roca seguía al pueblo judío en todo momento, dando provisión de agua. Todo aquel oyente que ha leído la Biblia, cuando mencionamos de quién nos provee de ríos de agua viva, sabe de quién estamos hablando. Esta persona no es otra que Yehoshua, Jesús. Significa en hebreo salvación. Ahora prestemos atención a otro hecho relevante que ocurrió en el Éxodo. Ante el gran enfado del pueblo, Moisés fue superado por su propia ira al demandársele agua para beber. Cargado de rabia, Moisés se dirigió hacia la roca y en vez de obrar conforme a la voluntad de Dios, golpeó a ésta con su vara y lo hizo con suma violencia varias veces. Moisés se dejó tentar y obró conforme a su propia voluntad, cayendo en el pecado de ira, por lo cual Dios le anunció que no entraría en la tierra prometida por causa de este hecho. Porque escrito está que sin santidad nadie entrará a la presencia del Señor. Este es un mensaje directo de Dios a todos aquellos que se creen salvos solo por haber aceptado a Jesús y ser bautizados sin buscar la santidad, la purificación de nuestro corazón. Moisés no pudo entrar en la tierra prometida al apartarse de la santidad, faltando poca distancia hasta el destino. Y recordemos que solo por Cades, mediante la santidad, se entrará al reino de Dios. Y así Dios nos muestra en esta lección con el mismísimo Moisés, aquel que fue elegido como guía del pueblo judío, pero que, por no permanecer hasta el final conforme a la voluntad de Dios, fue destituido de entrar en la tierra prometida. Sin duda, Moisés está en el reino de Dios, pero nos dejó como ejemplo en su vida humana las consecuencias de no buscar la santidad hasta el final y el no obrar conforme a la voluntad de Dios. Y así llegó el momento en el cual el pueblo elegido por Dios y que permaneció bajo su voluntad entró por Cades a la tierra prometida. La persona que fue elegida como guía para entrar en ella fue Josué. Ese es el nombre que será dado en las versiones traducidas a este personaje. Como siempre, para entender las Escrituras, debemos acudir a los textos en su lengua original para así darnos cuenta
que todos los nombres en hebreo tienen una simbología dada por Dios, los cuales nos revelan el significado oculto de su palabra. Al igual que el nombre de Moisés significa en hebreo surgido de las aguas, en referencia al bautismo, en el caso de Josué, el verdadero nombre que viene en los textos originales en hebreo es Yehoshua, absolutamente el mismo e idéntico nombre que Jesús, simbolizando y dando a entender que, una vez alcanzada la santidad, quien nos guía hasta la tierra prometida, al reino de Dios, a la salvación, es Jesús, el Hijo de Dios, el camino, la verdad y la vida. Amado oyente, puede que todavía te encuentres aún en Egipto, esclavo de sus mentiras y deleites, viviendo para trabajar sin encontrar ningún sentido a tu vida. Puede que hayas dado el paso de arrepentimiento y hayas aceptado cruzar el Mar Rojo, participando del bautismo por inmersión en agua, y que hayas aceptado a Jesús como tu guía y Señor. Puede que hayas dejado atrás Egipto y te encuentres en el desierto, camino a la tierra prometida, hacia tu salvación. Si es este tu caso, sabemos que estamos en el camino angosto, permaneciendo en la verdad, pero como todo camino, ha de ser andado hasta su destino, y este es buscar la santidad. Cades. Dios nos provee de su alimento, su palabra, nos provee de protección, la nube, ese manto de justicia, nos provee del único guía, el cual es literalmente nuestra salvación. Y no solo eso, mediante Jesús mismo, la palabra de Dios nos da de su poder, gracias a la acción del Espíritu Santo, simbolizado con esa vara que llevaba Moisés y obraba prodigios. Y es la misma vara que tú llevas en tu boca al usar la palabra. Así que, ten cuidado y considera el uso que hagas de ella. Seguimos caminando confiados en este desierto, sabiendo que permanecemos unidos formando el cuerpo de Jesús, el pueblo de Dios. Velemos y no nos apartemos ni a diestra ni a siniestra. Permanezcamos en el camino, en la verdad, en el amor de Dios y bajo su manto de justicia, en el nombre de Jesús. Amado oyente, te espero en el próximo programa, si tú lo deseas y Dios quiere, en el cual hablaremos de Barrabás eres tú. Bendiciones en Cristo Jesús. Amén.